Hola a todos. Se podría pensar que un planeta como Júpiter, que es conocido desde la antigüedad, que ha sido muy estudiado, ya no tiene sorpresas, que ya lo más importante sobre Júpiter, más allá de cuestiones como es su interior, están bien entendidas. Y lo cierto es que no es así, porque con el telescopio James Webb, un grupo de investigadores ha encontrado una nueva característica en su atmósfera, una corriente en chorro que es mucho más potente que la de la Tierra, y que resulta muy interesante por varios motivos. Por un lado, porque primero, no se sabía su existencia hasta ahora, se ha descubierto gracias al telescopio James Webb. Segundo, porque sirve para ver cómo el telescopio James Webb, a pesar de haber sido concebido principalmente para estudiar objetos muy lejanos, también es una gran herramienta para estudiar el sistema solar. Y, por supuesto, porque nos permite ver que incluso en el sistema solar hay todavía muchas cosas que descubrir, y no necesariamente en los confines del sistema solar, en lugares como el cinturón de Kuiper o en la nube de Oort, sino incluso en los planetas que conocemos y que se vienen estudiando desde hace muchísimo tiempo. Así que en este vídeo de lo que vamos a hablar es de qué es lo que han descubierto los investigadores sobre esta corriente en chorro y qué es lo que se cuenta, apoyándose en datos que, por cierto, no son nuevos, son de 2022. La noticia está publicada directamente en la web de la NASA, que, por cierto, hay que decir, para quien no lo haya visto, tienen una página web nueva, ya no es la página clásica hacía muchos años que no retocaban la portada, por ejemplo. Ahora es una página con un diseño más moderno, mucho más claro, creo yo. Y esta es la noticia que nos interesa, el descubrimiento de una nueva característica en la atmósfera de Júpiter. Y vamos a leer rápidamente el artículo y vamos a comentar las imágenes y lo que se cuenta, porque es francamente interesante. El artículo lo que dice es que el telescopio James Webb ha descubierto una nueva característica nunca vista antes en la atmósfera de Júpiter. Se trata de una corriente en chorro de alta velocidad que cubre más de 4.800 kilómetros y que se encuentra en el ecuador de Júpiter sobre la capa principal de nubes. El descubrimiento de este chorro, dice, va a proporcionar pistas sobre las capas de la muy famosa y turbulenta atmósfera de Júpiter y cómo interactúan entre sí, y de qué manera el telescopio James Webb es capaz de seguir todas estas particularidades del planeta. Esta imagen, que no sé si puedo poner en grande, espero que sí, aquí está. Esta imagen, ya lo decía antes, no es nueva, es de 2022. Esta es la observación que hizo el telescopio James Webb en julio de 2022, si no recuerdo mal. Hay una imagen en el mismo artículo en el que está la fecha correcta. Y se hizo con nada. El telescopio James Webb tuvo que observar Júpiter un instante. No fue una observación ni mucho menos larga, porque era capaz de obtener mucho detalle en sus imágenes. La descripción de la imagen dice: esta imagen del telescopio James Webb de Júpiter con instrumento NIRCam, que es la cámara del infrarrojo cercano, es decir, observa la parte del infrarrojo cercano del espectro electromagnético, muestra increíbles detalles del majestuoso planeta en infrarrojo. En esta imagen, el brillo indica gran altitud, y los diferentes puntos brillantes y rachas, líneas, llamadlo como queráis, brillantes, son seguramente las partes altas de las nubes de mayor altitud. Las auroras aparecen en rojo en esta imagen, se pueden ver aquí arriba y abajo en los dos polos, y se elevan a mayores alturas tanto en el polo sur como el norte del planeta. En contraste, las características más oscuras, estas tiras más oscuras al norte de la región ecuatorial, tienen menos cobertura de nubes, o más bien tienen poca cobertura de nubes. Es algo que ha sido totalmente sorprendente, dice Ricardo Hueso, que es investigador de la Universidad del País Vasco, en Bilbao, aquí en España, y que es el autor jefe del estudio en el que se describen estos hallazgos. Dice: lo que siempre hemos visto como neblina borrosa en la atmósfera de Júpiter ahora aparece como algo claro, detallado, que podemos seguir junto a la rápida rotación del planeta. El equipo de investigadores analizó los datos de NIRCam, del telescopio James Webb. Es parte del programa de publicación temprana de ciencia. Y dice que ha sido liderado conjuntamente por diferentes investigadores, aparte de por Ricardo Hueso, por Imke de Pater de la Universidad de California, Thierry Fouché del Observatorio de París, y que se diseñó esa campaña de observación para tomar imágenes de Júpiter con 10 horas de diferencia, o lo que es lo mismo, un día de Júpiter, en 4 filtros diferentes, cada uno capaz de detectar cambios en las pequeñas características en diferentes altitudes en la atmósfera de Júpiter. Dice: aunque hay varios telescopios terrestres y naves como la sonda Juno y Cassini de la NASA
y el telescopio Hubble, que han observado el sistema Jovianos, como se llama. El sistema Joviano es el sistema de Júpiter y sus satélites, y cómo ha ido cambiando los patrones atmosféricos de Júpiter. El telescopio James Webb ya nos ha proporcionado nuevos hallazgos sobre sus anillos, sus satélites y su atmósfera, dice De Pater. Júpiter es muy diferente a la Tierra en muchos aspectos. Es un gigante gaseoso, la Tierra es un planeta rocoso, esa es la mayor diferencia, además de que Júpiter es el planeta más grande del sistema solar. Ambos planetas tienen atmósferas separadas por capas, y la longitud de onda de infrarrojo, visible, radio y ultravioleta observada por estas otras misiones detectan las capas más bajas, más profundas de la atmósfera del planeta, donde se forman gigantescas tormentas y donde residen nubes de amoníaco congelado. Esta es la imagen de la corriente en chorro. Además está aquí detallada. Esta es la franja en la que se encuentra esa corriente en chorro, que aquí está ampliada. Y de hecho, si os fijáis, pone F212N, esto es el filtro utilizado para la observación, y destacan en particular estas tres zonas que están ampliadas aquí y cómo en esas imágenes tomadas con 10 horas de diferencia, ya se ve, 10:52, 8:55, es decir, 10 horas y 3 minutos, cómo han cambiado. En este caso, en este recuadro amarillo, está aquí, esa marca, y 10 horas después está un poco más a la derecha. Lo mismo sucede en esta región central, donde hay una pequeña línea blanca justo en la izquierda de la imagen. Aquí abajo prácticamente no se ve, es decir, está ya fuera del marco de la imagen. Y en el caso de la zona naranja se puede ver cómo hay aquí un par de características que ya no están presentes aquí, han cambiado. Es decir, es una forma de ver esos cambios en la atmósfera de Júpiter. Y la imagen aquí lo que destaca es lo mismo. Básicamente la explicación es la misma que la anterior, salvo por esto. Dice, en las imágenes de Júpiter de julio de 2022 del telescopio James Webb, los investigadores han descubierto recientemente una estrecha corriente en chorro que viaja a 515 km por hora, 320 millas por hora, y que se encuentra en el ecuador del planeta sobre la capa principal de nubes. Dice, por otro lado, la capacidad del telescopio James Webb para mirar más lejos en el infrarrojo cercano de lo que era posible hasta ahora hace que sea sensible a las capas más altas de mayor altitud de la atmósfera, aproximadamente a entre 25 y 50 kilómetros sobre la cima de las nubes, de la capa de nubes de Júpiter. En las imágenes del infrarrojo cercano, las neblinas de gran altura normalmente aparecen borrosas, con un brillo más intenso sobre la región ecuatorial. Con el telescopio James Webb, sin embargo, se pueden apreciar detalles más pequeños en esa banda brillante. La nueva corriente en chorro, descubierta, viaja a 515 km por hora, el doble de los vientos sostenidos de un huracán de categoría 5 aquí en la Tierra. El viento sostenido de un huracán es lo que dicta cuál va a ser su categoría 5 es la más alta, y es viento sostenido durante un minuto. Si no, es una racha de aire y puede ser incluso más potente. Se encuentra a 40 kilómetros sobre las nubes de Júpiter, sobre las nubes de la estratosfera baja de Júpiter, y por tanto, si pudiésemos estar allí, estaríamos experimentando el doble del viento sostenido necesario para que un huracán en la Tierra se considerase de categoría 5. No estamos hablando de un huracán en este caso, estamos hablando de la corriente en chorro, pero ya podemos ver que es extremadamente rápida. Comparando los vientos observados por Webb a grandes altitudes y los vientos observados en capas más bajas por el telescopio Hubble, el equipo ha podido medir con qué velocidad los vientos cambian con la altitud y generan cizalladura, es como se llama esto, el wind shear. Y aquí podemos ver también los vientos en Júpiter. Tenemos un gráfico con la altitud, la velocidad y el filtro en cada caso. 225 millas por hora, 250 millas por hora, 320 millas por hora a 18, 21 y 27 millas. La imagen está en millas, pero bueno, en la descripción por suerte sí que aparecen las cifras en kilómetros. Dice, en una longitud de 2,12 micrones, que es esta que ponía F212N, que observa a una altitud de entre 12 y 21 millas, es decir, de entre 20 y 35 kilómetros sobre la capa de nubes de Júpiter, los investigadores han identificado varias cizalladuras en el viento o zonas donde la velocidad del viento cambia con la altura o con la distancia.
que es lo que ha permitido que puedan rastrear esta corriente. Esta imagen destaca varias de las características alrededor del ecuador de Júpiter, en las que durante una rotación, entre una rotación del planeta, 10 horas, se ven muy perturbadas por el movimiento de la corriente en chorro. Es decir, lo que muestra es cómo la corriente en chorro afecta a lo que se puede ver en la atmósfera de Júpiter en la zona ecuatorial. Aunque la exquisita resolución del telescopio James Webb y la longitud de onda que cubre ha permitido detectar estas pequeñas nubes y monitorizar la corriente en chorro, las observaciones complementarias del telescopio Hubble, tomadas un día después de las observaciones del telescopio James Webb, es decir, es otro ejemplo de cómo el telescopio Hubble sigue utilizándose hoy en día, sigue en marcha, va a seguir todavía unos años, y además complementa lo que hace el telescopio James Webb. No es ni mucho menos una herramienta inútil, el telescopio Hubble sigue siendo muy valioso y sigue siendo muy importante. Han sido esas observaciones también clave para determinar el estado base de la atmósfera ecuatorial de Júpiter y observar el desarrollo de tormentas convectivas en el ecuador de Júpiter que no están conectadas con la corriente en chorro. Y aquí, bueno, prosiguen con las declaraciones de diferentes investigadores, en este caso de Michael Wong, de la Universidad de California, que dice: sabíamos que las diferentes longitudes de onda del telescopio Webb y Hubble desvelarían la estructura en 3 dimensiones de las nubes de tormenta, pero también que seríamos capaces de utilizar el momento de la toma de datos para ver con qué velocidad se desarrollan estas tormentas. Y los investigadores están deseando realizar más observaciones de Júpiter con el telescopio James Webb para determinar si la corriente en chorro cambia tanto en velocidad como altitud con el paso del tiempo. Esto es una imagen, simplemente es un detalle de una de las imágenes de James Webb ampliado, simplemente se han centrado en la gran mancha roja, que aquí no aparece especialmente roja, pero esto es la gran mancha roja. Y el artículo termina con palabras de Leigh Fletcher, que es de la Universidad de Leicester, en Reino Unido. Dice: Júpiter tiene un patrón repetible pero complicado de vientos y temperaturas en su estratosfera ecuatorial, muy por encima de los vientos en las nubes y neblinas medidas en estas longitudes de onda. Si la fuerza de esta nueva corriente en chorro está conectada con este patrón estratosférico oscilante, se refiere simplemente a cómo va cambiando la estratosfera con el paso del tiempo, dice, podríamos esperar que la corriente en chorro varíe considerablemente en los próximos 2 a 4 años, es decir, en función de cómo se comporte la estratosfera de Júpiter, en la región ecuatorial, la corriente en chorro seguramente cambiará, si realmente hay una conexión entre ambas. Lo que dicen es, a lo mejor no, a lo mejor la corriente en chorro se mantiene estable, en los próximos 2 a 4 años no se ve grandes diferencias en la corriente en chorro, o al revés, se observa que es muy diferente en función de cómo vaya evolucionando la atmósfera, y lo que dice es que será muy emocionante poder poner a prueba esa teoría en los próximos años. Es increíble, añade Fletcher, que le resulta increíble a él, que después de años de monitorizar y observar las nubes y vientos de Júpiter desde diferentes observatorios, todavía haya cosas que aprender y cosas como esta corriente en chorro hayan permanecido ocultas de nuestra vista hasta que han llegado estas imágenes tomadas con el instrumento NIRCam del telescopio James Webb en 2022. Y los resultados están publicados en la revista Nature Astronomy, de hecho está aquí. Y aquí se puede ver el artículo. Está publicado y se puede consultar íntegramente. Si a alguien le pica la curiosidad y quiere ver qué es lo que cuentan los investigadores en el estudio en sí, está disponible ahora mismo para consulta de manera pública. En ocasiones, lo que hacen desde Nature es dejar los estudios públicos durante un tiempo y luego ya los vuelven privados. Entonces, si veis el vídeo poco después de que lo publique, todavía va a estar el artículo para su consulta disponible, el estudio más bien. Ya veis, está todo. Está todo. De hecho, ya una vez al final del estudio, sugiere otro contenido similar publicado por otros investigadores. Así que lo tenéis aquí y podéis ver aquí todo. Aquí está el resumen de lo que se cuenta en el artículo y las conclusiones de los investigadores. Y lo importante aquí, lo realmente interesante, es en realidad eso, que estas imágenes que se mostraron en 2022, o más bien esta imagen que se mostró en 2022, junto a otra de Júpiter 10 horas después, está ayudando a entender mejor el planeta y mostrando cosas que ya se conocían, ya se sabía de las neblinas, ya se sabía de las tormentas en Júpiter, de que son tormentas extremadamente violentas en comparación a lo que se experimenta en la Tierra, y cosas que no se sabía que estaban presentes hasta que llegó el telescopio James Webb y el instrumento NIRCam de observación en el infrarrojo cercano, porque ha mostrado esa corriente en chorro que está presente en la zona ecuatorial del planeta. Y es un ejemplo de cómo el telescopio James Webb, incluso en el sistema solar,
es capaz de mostrar cosas que hasta ahora habían pasado desapercibidas o que no sabía que estaban ahí simplemente porque no se tenían las herramientas adecuadas para observar en esa región del espectro electromagnético, por ejemplo, o no eran lo suficientemente potentes. Por eso es importante, por eso es muy emocionante también cuando entra en funcionamiento un observatorio nuevo, el ver qué resultados produce, porque con el paso de los años, lógicamente, cada telescopio que se lanza, aunque sea 2 o 3 años después, tiene tecnología nueva en relación a los anteriores, o por lo menos debería ser así. Y evidentemente esa tecnología nueva lo que hace es que se pueda ver más lejos, con más detalle, con más precisión, cosas que ya se habían observado antes y en ocasiones, como ha sucedido aquí, descubrir algo nuevo. Así que eso es lo que os quería contar en este vídeo, porque me parece que es algo muy interesante, que puede que pase bastante desapercibido en muchos medios, en muchas páginas, porque al final, bueno, no es tan llamativo como, yo que sé, un asteroide que va a pasar a 15 millones de kilómetros de la Tierra, que no supone ningún peligro para el planeta, pero que muchos medios intentan vender como el asteroide que podría chocar con el planeta. Esto pasa todos los meses y parece ser que eso es más interesante para muchos medios que ese tipo de cosas. Así que me parecía que era algo que valía la pena comentar, o en este caso leer y comentar, porque teniendo el artículo de la NASA con las declaraciones de los investigadores, creo que al final siempre lógicamente es mucho más interesante ver qué dicen las personas que han estado trabajando con estos datos y cómo han realizado esas observaciones. Así que al final lo que se ha visto es que incluso en un planeta tan estudiado como Júpiter hay cosas que todavía no se sabía que tenía, como una corriente en chorro ecuatorial y que se mueve a una velocidad endiablada, el doble de la fuerza necesaria para que si fuese un huracán en la Tierra se considerase de categoría 5, de la más alta que tenemos en el sistema de clasificación de huracanes de nuestro planeta. Así que, habiendo dicho esto, no quiero robaros más tiempo. Lo que digo siempre es que ya habréis visto que he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo, que ya sabéis que me podéis encontrar en redes sociales, que me podéis encontrar en el podcast, en iVoox, que este martes tenéis un vídeo nuevo en el canal que va a ser un capítulo nuevo del podcast de la segunda temporada del Turista del Espacio y que se publica a las 6 de la tarde. Así que lo podéis encontrar aquí en YouTube. De hecho, si estáis suscritos al canal y tenéis la campana activada, os saldrá la notificación para que lo podáis escuchar. Y es un podcast, es formato radio. En realidad no necesitáis tener el vídeo en primer plano. Dura más o menos unos 30 minutos, así que espero que os resulte interesante, porque va a ser sobre Neptuno, sobre el planeta más lejano del sistema solar. Así que, habiendo dicho esto, no quiero robaros más tiempo. Como siempre, muchas gracias por estar ahí semana a semana, muchas gracias por ser parte de la comunidad, muchas gracias por participar en los vídeos. Espero que el vídeo os haya resultado interesante y eso es todo lo que os iba a contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!